Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a esta programación especial que lo vamos a realizar con mucho gusto, con mucho cariño, en honor a nuestra querida ciudad de Cuenca, a la Atenas del Ecuador, a esta ciudad que tanto queremos y que a través de los años vamos a ir descubriendo lo que verdaderamente fue, es y lo que se busca hacer en el futuro a través del gran aporte de los cuencanos y también, por qué no decirlo, de los azuayos y los que viven aquí en nuestra ciudad. Para ello hemos invitado en primera instancia al exalcalde de la ciudad de Cuenca, ingeniero Pedro Palacios Ullauri. Con él abordaremos temas de importancia de su arduo trabajo que tuvo cuando fue alcalde de la ciudad de Cuenca, cuando tuvo el honor de ser, porque ser un alcalde es ser o tener el honor de ser un alcalde de la ciudad de Cuenca. Para ello compartimos todo lo que tiene que ver a esta entrevista con Clever Pinos Abad. Clever, bienvenido, buenas tardes. A ustedes, muy buenas tardes, saludos a Pedro, a Lucho, a todos los amigos que están, además, se han sumado a esta red informativa, que tiene el propósito justamente de ir un poco más allá, cuando nos acercamos un poco más allá, les decía, de la entrevista común, la cotidiana, para conocer puntos de vista de lo que está pasando en la ciudad de Cuenca. Creo que es importante, este 1 de diciembre se cumplen 80 años de la alcaldía de Cuenca, ¿no? Pedro es uno de los alcaldes, creo que si no estoy mal, es el 10º, está entre los 14 alcaldes que han pasado desde 1945, que fue el 1 de diciembre, cuando de una manera muy llamativa, Luis Moreno Mora ganó la alcaldía de la ciudad de Cuenca con 1.800 votos. 1.800 votos ganó la alcaldía Luis Moreno Mora en una ciudad que se ha ido proyectando de una manera interesante. Y, lógicamente, han pasado gente brillante, gente que ha aportado mucho con la ciudad de Cuenca, entre ellos Miguel Ángel Estrella, hablar de Enrique Arízaga, hablar de Javier Muñoz Chávez, Ricardo Muñoz Chávez, Pedro Córdoba, Leoncio Cordero, Alejandro Serrano, Fernando Cordero, mismo Marcelo Cabrera, que han participado de todos estos 80 años de alcaldía, cuando antes funcionaba el Consejo Cantonal, que era la instancia máxima de control de la ciudad. Para hacer un pequeño recuento de los que verdaderamente han pasado por la alcaldía de Cuenca, debemos decir de que Luis Moreno Mora, el 1 de diciembre de 1945 hasta el 30 de noviembre de 1947, después Enrique Arízaga Toral, 1 de diciembre del 47 al 30 de noviembre del 51. Eran de 2 años. Así es, antes, ahora son 4, ¿no? Después vino Luis Moreno Mora, luego con ello. Le gana Miguel Ángel Estrella. Exactamente, luego viene Miguel Ángel Estrella, viene Luis Cordero Crespo también, que fue un alcalde de la ciudad, Ricardo Muñoz Chávez, hermano de Javier, Alejandro Serrano Aguilar, Leoncio Cordero Jaramillo, Javier Muñoz Chávez en 2 oportunidades, Fernando Cordero en 1 oportunidad, Marcelo Cabrera en 1 oportunidad, como también en la última época Paul Granda López, Marcelo Cabrera Palacios, que volvía a repetir, la alcaldía Pedro Palacios Ullauri y ahora el actual alcalde Cristian Zamora Matute. ¿Y estamos bien? Claro. Estamos justamente bien. Ahora vienen las preguntas del millón. Bienvenido, Pedro. Gracias por aceptar este diálogo, esta conversación importante, que queremos revivir esos momentos especiales de candidato, de alcalde y de todo el trabajo que pudo realizar en beneficio de esta ciudad. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, mi estimado Luis. Gracias, Clever, a todos quienes nos están viendo ahora, nos están escuchando. Un abrazo fraterno. Lo que son las cosas, yo no sabía que era un 1 de diciembre, y recordar que un 1 de diciembre también fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, como que ese 1 de diciembre, que está muy cerca, pues tiene connotaciones interesantes. Y efectivamente, pues fue y es y seguirá siendo un honor el haber sido parte de este grupo de personas que Dios nos ha puesto al servicio de la ciudadanía, y encantado de la vida
de poder conversar de los diferentes tópicos que ustedes así lo consideren. Para mí será un verdadero honor y un placer estar en este espacio. Bueno, yo tengo la primera inquietud, Pedro. A ver, todos los alcaldes que nombró Lucho, que forman parte de esa historia y de esa trayectoria de la ciudad de Cuenca, han dejado un importante aporte, ¿no? Y claro, el que viene, mide y aporta algo más en beneficio de la ciudad de Cuenca. En su administración, Pedro, ¿cómo recibió la administración, heredó esa administración? ¿Y qué considera o qué escenario vio en ese momento en la ciudad de Cuenca? ¿Y por qué le preguntaba esto? Porque los exalcaldes todos decían, hemos dejado la ciudad avanzada, hemos conseguido esto, han habido obras importantes, han habido avances, incluso en el escenario de que Cuenca ha sido pionera en el tema del manejo como ciudad en relación al resto del país. ¿Con qué escenario le tocó tomar y qué es lo que dejó como legado importante? Bueno, yo creo que es importante reconocer el trabajo absolutamente de todos quienes estuvieron al frente de la administración municipal, cada uno en su espacio, cada uno con su mejor saber y entender en su ámbito de profesionalización, de capacitación y sobre todo de aporte a la ciudad. Definitivamente yo creo que todos de una u otra manera han contribuido para que Cuenca hoy por hoy esté en el sitial que se merece, porque realmente se merece eso y muchísimo más. Aquí hago un paréntesis. Alguna vez alguien se resintió conmigo y yo decía Cuenca es la primera ciudad del Ecuador, pero bueno, me van a decir, no, pues Quito, voy aquí. No, Cuenca es la primera ciudad del Ecuador y vámonos a las estadísticas, vámonos a los índices y ahí vamos a determinar que efectivamente en muchos de los aspectos Cuenca está como pionera a nivel nacional. Entonces, guardando el respeto profundo a los otros 221 cantores, porque ahora son 222, ya nos sumamos un hito más, con mucho respeto a todos ellos, yo creo que Cuenca ha marcado una diferencia. Y claro está, cada uno con sus potencialidades, me refiero a quienes han pasado en la administración, con sus aciertos y desaciertos, han hecho lo mejor que hayan podido. Nosotros empezamos una administración municipal en el año 2019 con un reto enorme que era una planificación luego de 40 años, que fue la última fue en el año de 1982, una planificación completa. Hubo algunas reformas, algunos alcances muy buenos, unos de ellos, pero no fue completa. Entonces ese era uno de los retos más importantes y es así que en el año 2022 logramos a través de la aprobación de la ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y Plan de Uso y Gestión de Suelo, generar una planificación de cara hacia futuro en nuestro criterio para 40, 50 años hacia adelante con unos temas fundamentales. Nos tocó asumir valores importantes de cuentas por pagar. Esta es la realidad, fueron 110 millones de dólares que teníamos de cuentas vencidas, así que tuvimos que ponernos al día con los diferentes proveedores y apenas teníamos 6 millones de dólares para empezar a ejecutar obras, así que nos tocó levantar mucho fondo de la banca pública, tanto nacional como internacional, y eso nos permitió obtener alrededor de 250 millones de dólares. Hago esta referencia porque, sin considerar la inversión del tranvía, una administración que ha conseguido esa cantidad de dinero no ha existido realmente en la historia de Cuenca, y eso nos permite que incluso ahora, al día de hoy, 20 de octubre del año 2025, los fondos todavía sigan siendo estos los que se están utilizando para diferentes obras. Nos enfrentamos en algo que fue realmente muy complejo para la humanidad, luego de aproximadamente 100 años de una pandemia mundial, que la humanidad no estuvo preparada para eso. Sin embargo, creo yo que en medio de un trabajo muy coordinado con la academia, con los sectores productivos, los sectores sociales, logramos que Cuenca no solamente sea de las de menos letalidad y mortalidad del país, sino yo diría que de Latinoamérica, y logramos incluso, obviamente, con el trabajo coordinado con los niveles de gobierno, que sea la que alcanzó el más alto nivel de vacunación del país. Entonces son temas importantes que nos tocó vivir, que no estaban dentro de una planificación, dentro de un plan de trabajo, pero que efectivamente nos permitió de una u otra manera sortear estos desafíos que la vida nos puso. Y claro, al final yo estoy hablando de unos intangibles, estoy hablando de una planificación, estoy hablando de un tema relacionado a la pandemia, pero también un tema histórico que nos tocó asumir y lo logramos con éxito fue la consulta popular por el agua. De tantos años, un anhelo de la sociedad cuencana que incluso hoy por hoy, lo que vivimos hace semanas atrás, nos ha permitido, gracias a esta consulta, también defender el agua, que ha sido fundamental. Y a nivel de obra civil, que es otro de las variables, de las aristas que se tienen en una administración, bueno, fueron 729 obras.
una cada 2 días de nuestra administración, obras nuevas, comprobables, y que nos permitió ponerle una vez más a Cuenca en un nivel importante de atención de servicios básicos y de servicios en general, atendiendo a través de la obra pública, que es fundamental y que es importante. Entonces, podemos seguir dialogando, no quiero extenderme en esta primera fase, pero más o menos esos fueron los retos con los que nos encontramos, y al final, cómo dejamos a la ciudad con estos logros que en mi criterio son muy importantes. Ahora, ¿de dónde viene ese gusanito? ¿De dónde viene ese picante para hacer de la política un servicio? Para hacer del político el servidor de una ciudad de Cuenca, a sabiendas de que usted como ingeniero y su padre, por ejemplo, que lo conocemos muy bien como un buen odontólogo, ¿de dónde nace esto de meterse a la política? A esto que verdaderamente muchos lo huyen. No, a ver, papá en su momento había sido, en el año, me parece que fue en el 70, poquito antes de la dictadura. ¿Ya? Ustedes me sabrán un poquito corregir la fecha. Obviamente yo en esa época ni siquiera nacía. Entiendo que él incluso fue diputado alterno en ese momento, pero vino la dictadura y, como él decía, nos quedamos con los trajes hechos porque no lograron posesionarse. Entiendo que él tenía un poquito esa vocación, aunque nunca en casa, debo reconocerlo, hablamos de estos temas. Era una conversación muy eventual que a veces se daba o se conocía, pero no era un tema de conversación propia. Pero parece ser que tal vez por ahí algún gen de Huguito Palacios Pozo fue que cayó acá y que de alguna manera nos vinculó. Lo que sí le tengo claro es que yo viví 5 años en el Perú por temas de trabajo. Un grupo económico tuvo la generosidad de pedirme que haga su trabajo en el país vecino, y venía con constante frecuencia por directorios y etcétera acá al Ecuador, y veía y comparaba lo que estaba sucediendo en ese momento, desde el año 2009 al 2014, en Perú y en Ecuador. Cómo la inversión extranjera, me quedó claro, llegaba de una manera importante, impresionante, pero era impresionante cómo llegaba la inversión, las fábricas, el comercio, etcétera. Y en cambio, cuando veníamos acá, veíamos cómo la economía estaba, pero medio lenta, con problemas, con cambios de reglas del juego. Entonces, desde el mismo Ecuador sí hubo inversión al Perú. Pues. Desde el mismo Ecuador, la cantidad de inversión chilena, colombiana, española, estadounidense, una cosa de locos, la verdad. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser posible que estando a escasos kilómetros no tengamos ese nivel de inversión, esa generación de empleo que tanto se requiere para los jóvenes en especial, para una mejora de calidad de vida? Y ahí fue cuando probablemente ya fue mucho más fuerte esa posibilidad de saber que desde fuera se puede, pero cuando se está desde adentro es mucho más. Y con esto concluyo, un buen amigo, porque yo me quejaba, creo que como muchos lo hacemos, esa es la realidad en una red social, en una reunión familiar, de amigos, social, etcétera. Nos quejamos de lo que está pasando en la situación. Y un buen amigo me dijo, oye, pero chévere lo que estás diciendo, pero... Oye, vamos a la práctica. Pero entonces, si quieres cambiar, involúcrate. Claro. Al contrario, lo único que estás haciendo es lo mismo que estamos haciendo todos, quejarnos. Y eso me caló muy profundo. Y es ahí donde dimos unos pasos adicionales para involucrarnos, querer ser parte de, ser una alternativa, y con la bendición de Dios poder haber servido 4 años a nuestro querido cantón. Ahora, Pedro, yo tengo aquí también una pregunta. Yo creo que, y siempre me voy al pasado, donde la gente hacía todo con afecto, ¿no? Hacía sin sueldo, no había nada. Incluso la gente decía, en época de los alcaldes, llevaba ese pan, ¿no? El café para la reunión, ¿no? Ahora todo es pagado, ¿no? Vemos concejales con carro a la puerta, con secretaria, con asistente, ¿no? ¿Cuánto esto perjudica la capacidad de que la gente se entregue por el servicio a la ciudad, ¿no? Me parece que esto se ha distorsionado, Pedro. O sea, ha evolucionado de esa forma para que de alguna manera haya una remuneración del trabajo realizado. Es correcto lo que usted dice, antes era mucho de civismo, mucho Pero de... se ha perdido el civismo, entonces. Sí, yo estoy seguro que se ha ¿Ves? El Consejo Cantonal. Es deplorable. Es bastante mediocre. Y perdón que lo diga, pero es bastante mediocre. Y el que tuve yo... Más o menos. No, un poquito menos mediocre que el actual. También bastante mediocre, no tanto como el actual. Y si uno se va hacia atrás, había consejos cantonales de lujo. De primera. De lujo, la verdad, donde definitivamente la capacidad, la idoneidad, la formación, la experiencia hacían que efectivamente la normativa, las reglas del juego, las discusiones, los debates, por más que sean puntos totalmente diferentes, al final se llegaban a consensos en beneficio de la ciudad.
El tema económico hay que entenderlo desde un punto de vista que obviamente si uno va a estar ejerciendo al 100% como debería ser, salvo que le permitan a uno tener otras actividades, que sería complicado compartir porque el ejercicio de la administración demanda mucho tiempo, incluso fines de semana, y quien quiere hacerlo de corazón son de 12, 14 horas diarias, y no estoy exagerando porque así mismo es, a veces es un poquito más. Entonces hace que de alguna manera, por lo menos haya una compensación, porque la familia también tiene que vivir, tiene que alimentarse, uno tiene que pagar sus deudas, etc. Entonces se entiende que de alguna forma... Estoy de acuerdo con esto. Es que si es que le permitirían a una persona tener otra actividad económica de la cual pueda vivir, pues bueno, me parece perfecto, pero si no se lo permite, más allá de una docencia que también le da... Bueno, pero por lo menos hay que escoger bien. Pero eso es... No, pero pagando también escojamos, tengamos concejales de calidad, porque lo que yo veo, oiga, todos ahora todos son afines al alcalde, ¿no? Diga lo que diga, le terminan apoyando al alcalde. Casi todos. Pero de cualquier... Casi todos. No, yo sí rescato la labor de Diana González. No, porque eso es un movimiento. Pues. No, pero no porque sea... No, es que también hubo dos más que ganaron con nosotros. Y que a la semana una de ellas ya desapareció y luego de un tiempo otra de las personas no hizo lo que tenía que hacerse por la ciudad, no porque nosotros lo digamos, y decidió tomar una posición diferente. Y está bien, son libres, nosotros no somos dueños de nadie. Y yo más bien valoro mucho en el caso de Diana que al inicio obviamente el comprender, el entender la dinámica, porque ella funcionaria pública en nuestra administración, pero otra cosa es estar ya en tema de concejalía, de legislación y de fiscalización. Pues le tomó su tiempo conocer, entender este proceso, pero una vez que ya entendió todo esto, ha hecho labor. Pero le pasó también a Pedro, concejales que no fiscalizaban, no hacían hasta ahora, y ordenanzas que son del pasado, pues de cuando se manejaba la multa en Sucres. Es exactamente. Sí. Ahí está donde se trabajó. Se avanzó en muchos temas, pero yo coincido con usted en un tema fundamental. Tuvimos en mi administración, en nuestra época, en nuestro consejo cantonal, un grupo de concejales que se dedicaron a inventarse cosas. Porque si hubiera sido real, está bien, pues uno tiene que asumir las consecuencias de hacerse cargo de los actos, de las palabras, así, al menos una persona con vida de bien lo hace, ¿no? No anda buscando cucos donde no hay, no anda buscando culpables o responsables donde no hay, uno asume la responsabilidad. Pero claro, tuvimos un grupo de concejales que se oponían solo por oponerse. Y eso también no es sano, ni lo uno, ni lo otro, ni ser alfombra, y que pase lo que tenga que pasar y se tomen decisiones absurdas y ridículas, ni tampoco lo otro, ser una oposición solo por serlo, cuando la oposición no es a la administración de turno, sino es a la ciudad, si es que lo que se plantea es en beneficio de los ciudadanos, por supuesto. Ahora, si se va a plantear cosas que es en beneficio del grupo cercano, de los panas, pues obviamente ahí sí estamos completamente mal, pues ser alfombra de eso, yo creo que hay que ser... ¿Usted tiene alfombras? No, nunca tuvimos. ¿En serio? No. En los 4 años, Clever, dígame en qué momento tuvimos mayoría en el Consejo. Nunca. En algún momento tuvimos, 8-8 en el sentido de, con mi persona, los 15 concejales de mi persona somos 16, 8-8, pero nunca creo que fue necesario ni siquiera un voto dirimente. Nunca tuvimos mayoría y no había problema, porque las cosas que se presentaban en Consejo, las que yo presentaba en Consejo, pues eran para la ciudad. Es coherente con la ciudad, ¿no? Pero así no había mayoría. Pero yo sí me acuerdo de la elección del vicealcalde. Ahí tuvo mayoría. Ahí hubo... Sí nos acordamos de algo. Pero en la segunda. Claro. Porque recuerden que en la primera sesión... Bueno, pero pasó la primera, no se hizo efectivo, pero en la segunda fue. Pero es que es importante que eso la ciudadanía también recuerde, porque a veces solamente se cuenta o se quiere recordar una partecita del tema, que es que por qué no hubo una mujer en la alternancia. La ley era clara, ¿no? En ningún momento, y después luego la Corte Constitucional lo ratificó, pero a lo que quería llegar es que sí hubo, pues, había 2 mujeres de los 15. Se propuso a la una y no alcanzó mayoría, incluso la otra dama no votó por ella, y viceversa. Luego se le nominó a la otra mujer, a la otra dama, y tampoco la primera votó por la segunda. Entonces no hubo ni siquiera sororidad, como suelen decir en ese momento. Y sí, al día siguiente, me parece, en la siguiente sesión, pues se alcanzó, se generó un tema específico solo para la vicealcaldía, porque las comisiones y los representantes del Consejo Cantonal a los directorios fueron colocados por la oposición. Oye, y pusieron las comisiones, han funcionado. Yo no veo que funcionen. La verdad es que seamos francos. Son un par de comisiones las que realmente funcionan, y eso porque la ley así lo obliga, me refiero a las ordenanzas internas.
Una de ellas es la de áreas históricas, porque los informes de la Comisión de Áreas Históricas son vinculantes. Es la única comisión que tiene un informe vinculante para la toma de decisión en el Consejo Cantonal. Y otra que funciona, porque obviamente es parte del proceso, es la de urbanismo, porque ahí está todo el tema de un cambio que se puede hacer de normativa en un sector puntual, un PIC, un polígono de intervención territorial, o un tema de remanentes de ventas y cosas por el estilo, pasa por la comisión. Esas son las dos que realmente más funcionan, más se reúnen y más, digamos, temas administrativos sacan. El resto de comisiones ciertamente sí dejan mucho que desear, al menos hoy en día. Actualmente, por ejemplo, una comisión de fiscalización donde está Diana, pero tiene a otras dos personas que en lugar de querer fiscalizar, lo que hacen más bien es querer tapar así las cositas y poner acá abajo. Pero no debería haber de alguna manera, digo yo, a un reglamento que sancione también, porque eso me parece que es hasta perjudicar a la economía de la ciudad de Cuenca, alguien que no haga nada. Por supuesto que es parte de la... Hay la revocatoria del mandato y todo eso, pero veo que no se mueve nada. Yo diría que del reglamento, pero más allá del reglamento de funcionamiento del Consejo me refiero, pero más allá de ese reglamento, yo creo que no se trata incluso de un tema de que por ley. A ver, ¿cuál fue la motivación de esos concejales con sus alternos, de los que estuvieron en mi época, de los que estuvieron en las administraciones anteriores a la mía? ¿Cuál ha sido la motivación de ir a la cosa pública? ¿Realmente de servir o de servirse? Entonces ahí es donde debemos poner en una balanza como ciudadanos y saber que algunas personas han llegado para servirse o servirse con el grupo cercano y de poder. Entonces eso no puede ser posible. Y qué pena que a veces por los métodos de elección o lo que fuese, en lugar de buscar con nuestro voto llegar a confiar en una persona que realmente retribuye ese tema del voto, esa confianza del voto, pues a veces nos dejamos llegar por tendencias, por polarizaciones, por un tema exclusivo partidista donde dicen, ok, vamos a votar acá, no importa la persona que le pongamos ahí, cuando sabemos que esa persona que está encabezando, por ejemplo, una lista de concejales, no tiene ni la formación, ni la idoneidad, ni la capacidad, ni la experiencia. Pero claro, como es el pana de quien está en su momento en el caudillismo del movimiento o partido, pues llega y hace, digamos, está primero y hace el arrastre y al final del día, eso es lo que tenemos, mi claro. Ahora, hay una cosa que vale la pena resaltar. Si bien es cierto, usted manifiesta de que hubo oposición y mucha oposición a su trabajo, a su labor, también manifiesta de que se hizo cualquier cantidad de obras. ¿Cómo lo consiguió? A sabiendas de que tenía un consejo que no estaba a favor de usted. Porque, a ver, vamos, como decía Jack el Destripador, vamos por partes. Las cosas que se plantearon en el Consejo Cantonal jamás fueron en beneficio de algún sector o grupo de interés particular. Siempre fue a partir de un proceso para la ciudadanía en general. Y en ese sentido, incluso miembros de la silla vacía, que también nos acompañaban de la sociedad civil, etcétera, para diferentes temas, permitía que puedan exponer desde la sociedad civil esas necesidades. Y claro, con los ajustes y las correcciones que había que hacer, porque nada está escrito en piedra y tampoco uno se cree dueño de la verdad. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema presupuestal. Si bien es cierto, el Consejo Cantonal aprueba el presupuesto, se lo discute, se lo puede cuestionar, se lo puede subir, bajar en algún rubro, pero al final del día es solamente una aprobación como tal. Ya la ejecución del mismo está 100% en el Ejecutivo. Entonces nosotros con la cantidad de recursos económicos que conseguimos, que fueron alrededor de 250 millones de dólares, 250 millones de dólares, estimados amigos, histórico, insisto, para nuestro querido cantón, logramos, obviamente no fue de la noche a la mañana, nos tocó ordenar las finanzas de una manera importante, pero logramos con base en eso hacer esa cantidad de obras, igualarnos con las deudas pendientes. Unas de las deudas pendientes incluso eran las juntas parroquiales, donde había casi 18 millones de dólares que no se habían pagado. Nos igualamos esos 18 millones, al final fueron más de 50 millones de dólares que entregamos a la ruralidad. Yo quiero mostrarles, si se me lo permite, muy rápidamente, este dato que es fundamental. Bueno, estamos con la cámara lejos, pero le voy a mostrar a usted, mi querido Luchito. Este es un estado de situación financiera, ¿no? Donde están los activos y los pasivos. Usted va a encontrar en el año 2018 o 19, en los activos, 550 millones, y en el 22, ¿por qué el 22? Porque fue el cierre del año fiscal, nosotros tuvimos hasta mayo del 23, 795, pasivos de 156 a 167, pasivos que es deuda, subió apenas de 156 a 167, 12 millones en deuda, solamente eso.
pero en activos sube de 537 a 725, es decir, 260 millones de dólares, que es lo que se refleja en el patrimonio, que pasa de 381 millones a 628 millones. Entonces, alguien va a decir, pero ¿y eso? No, es que hay que hablar con números, con datos, porque si no, la verdad, la retórica es bastante fácil. Quien tenga buen uso de palabras va convenciendo, pero estos datos... Le hago una pregunta a propósito, usted habla de que se ha igualado con las juntas parroquiales. ¿Justifica ese dinero? A ratos no. Yo me pregunto, porque yo veo que hay parroquias que están crecidas, que tienen buen movimiento económico y que siguen viendo al municipio. ¿Se justifica eso? A ratos no, y es lamentable porque en algunos casos, si bien es cierto, los planes, programas y proyectos que se entrega el dinero para que se hagan son reportados al municipio y aprobados por el municipio, esa es la realidad. En algunos casos, dependiendo de la autoridad de turno, tanto de la junta parroquial como de la alcaldía, sirven para los panas y los compadrazos. Entonces, e incluso para hacer, entre comillas, ojo con lo que digo, entre comillas, direccionamiento de algunas cosas que se pueden generar. Y le voy a poner solo un ejemplo. Pero hay juntas parroquiales que tienen director administrativo, secretario, asistente, chofer, y etcétera, etcétera. Yo no sé cómo les avanza el dinero, ¿no? Es dinero de los contanos. Bueno, la entrega del dinero del presupuesto participativo no va para gasto corriente, tiene que ser para inversión. A excepción de la delegación de competencias, donde ahí sí se tiene que contratar, por ejemplo, para planificación, un técnico, un arquitecto, etc., para planificación. O para control urbano, donde había un profesional que puede emitir las licencias, etc. Pero yo le quería poner un par de ejemplos que son fundamentales. Uno de ellos, nuestra querida Parroquia del Valle, a quien les mandamos un abrazo fraterno, muy, muy queridos todos ellos, a nosotros nos pidieron la donación de un terreno para un polideportivo, porque era una de las justas aspiraciones de la parroquia durante décadas, decían ellos. Y había un terreno del municipio bastante grande que al final el Consejo Cantonal decidimos entregar eso. Eso me parece que fue en el año 21, 22 más o menos. Pero, oh sorpresa, luego de un año y medio esa no ha sido la real necesidad. Porque luego cambió y están haciendo el centro de salud. Entonces yo me pongo a pensar, ¿realmente se está haciendo y administrando de una forma correcta o es coyuntural a la administración de turno para mover las fichas como se quieran? Ahí les pongo solamente un ejemplo y a ustedes saquen sus propias conclusiones. Otro tema fundamental, la parroquia Santana, que tiene un déficit de agua importantísimo, pero tiene uno de los presupuestos más importantes, porque no solo es el presupuesto participativo del municipio, también genera a través de la prefectura y sobre todo el gobierno nacional, pero la EMAC, algo que se ha estado discutiendo también en estas semanas, le entrega alrededor de $1 millón porque en esa parroquia está el relleno sanitario como una medida compensatoria. Estamos hablando de que el presupuesto probablemente debe estar en $1.700.000, $800.000 en Santana, donde sí existen como más de 25 funcionarios públicos, es la que más funcionarios tiene, y donde vemos el avance realmente de esa parroquia. Entonces, claro, ese cuestionamiento que usted dice, claro. Entonces, pongo dos ejemplos, el uno a través de la cantidad de recursos y el otro cómo las prioridades de una parroquia cambian dependiendo de la veleta de turno. Ahora, ¿qué debemos hacer? Es la pregunta del millón también. ¿Qué debemos hacer para que esto funcione como debe de funcionar? Y no solamente al clientelismo político, Pedro. Bueno, lo primero es que Cuenca debe recuperar la cuencanidad en ese sentido. Ustedes hablaron hace un momento al inicio de unos personajes insignes, probos hasta donde más no puede haber, con una capacidad de gestión, con una inteligencia, con una visión y con unos ciudadanos que lo que buscaban era el desarrollo de nuestro cantón. Y por eso es que Cuenca hoy por hoy tiene ese desarrollo. Aislados del mundo centralista de Quito y aislados de alguna manera de lo que sería el puerto por la parte comercial de Guayaquil. ¿Y por qué nosotros, por ejemplo, es la que más alto tiene el índice de empleabilidad, es decir, de empleo pleno? 6 de cada 10 del PEA, de la población económicamente activa, tiene empleo pleno, es decir, que paga la seguridad social, Cuenca. Y en el país es 3.4, por poner solamente unos ejemplos. Los índices de necesidades básicas insatisfechas, agua potable, alcantarillado, recolección y disposición de residuos sólidos, el tema de cobertura eléctrica, son muy... Pero nos estamos quedando. Yo le puedo mostrar un documento hecho en la universidad, de una universidad española. Hay 23 barrios abandonados en Cuenca. ¿Sí sabe usted eso? Que no tienen
tienen a medias agua potable, Exacto. alcantarillado, De hecho, en la luz parte urbana eléctrica, se llega no tienen aceras y todo eso. al 98% apenas se llega todavía en la parte urbana lo que es el tema de agua potable. Ese 2% es lo que usted indica y es correcto. Pero vamos un poco más acá, haciendo estas comparaciones que yo decía en su momento. Usted decía, ¿qué hacer con lo que está pasando? Entonces, yo creo que hay que recuperar la calidad, porque desafortunadamente, en mi criterio, lo que veo es que tal vez por la llegada de personas que no son de acá y están viviendo y está muy bien, Cuenca es una ciudad que recibe con brazos abiertos, cosmopolita, pero que recordemos el valor de la palabra, por ejemplo. Recordemos el respeto que se tiene a las personas, así piensen diferente, y no se diga si se trata de una mujer. Tenemos que recordar que el recurso público, el dinero, es sagrado, es público, no hay como sentirlo como propio. Eso no está bien, es sagrado el dinero y tiene que ser invertido, no gastado. Imagínense cómo puede ser posible que en la consulta popular que nosotros hicimos por el agua, lo que le costó a los cuencanos, a todos los cuencanos, esa consulta que nos defiende, que nos ampara, que nos da un paraguas para cuidar el agua, para cuidar la vida, tuvo una inversión de $165,000 aproximadamente. Esa fue la inversión de los cuencanos para proteger el agua, pero luego se gasta en un carro blindado $182,000. Entonces, si ve la diferencia que hay dentro, que es inversión y lo que es gasto, entonces los cuencanos debemos empezar nuevamente a manejar cifras, datos, exigencias, para que Cuenca siempre esté en ese nivel, para que la vara cada vez esté más alta y no caer en el clientelismo y el populismo que que Cuenca se estancando. Pero por supuesto, todos los servicios, lo que usted menciona, que la cobertura va bajando también por este crecimiento, Cuenca va camino al 1.000.000 de habitantes. Pero ¿sabe por qué? Claro. Porque a Cuenca se le administra con peras y con manzanas, pues, o naranjas. Así se le está administrando, pues, con peras y con naranjas. No se le está administrando hoy por hoy de una manera eficiente, de una manera realmente proba, de una manera que se proyecte hacia el futuro. Aquí lo que está primando es un clientelismo absurdo, gigantesco, un despilfarro de los recursos públicos, pero de una manera grotesca. Podemos tener diferencias con administraciones anteriores a la mía y puede tener muchas discrepancias con la mía, y yo las acepto y asumo mis responsabilidades. Hay corrupción en el municipio. Pero galopante, nunca antes vista. Pero una cosa es que corrupción. Yo puedo garantizar que de parte mía y de mi grupo cercano jamás ha habido ningún acto de corrupción. ¿No le hicieron un quiebre de cintura y de pronto por allí? Verá, 4.000 servidores públicos y quién sabe, alguien pudo haber hecho alguna cosa indebida. Probablemente sí, yo no puedo poner la mano en fuego por nadie. Pero del grupo cercano hemos recibido, o se han realizado, más bien dicho, ya decenas de auditorías de la Contraloría de nuestra administración. Vamos a los 2 años y medio. Y yo quisiera saber cuál de esas auditorías ha mostrado o ha indicado al menos un indicio de un direccionamiento de un contrato, de que se ha favorecido a algún grupo económico, que se haya hecho algo de una manera ilegal. Pero sí había pues algunas denuncias contra usted, varias, que se ponía inclusive en la Contraloría para que la Contraloría haga algo al respecto, y etcétera, etcétera. Pero los años han pasado. Pero del showman. Pues es que las denuncias eran del showman. Esa es la realidad, que hoy por hoy se ratifica que es un show, porque hace show este señor, y que siempre iba como un portafolio y decía, aquí tengo los documentos, pero nunca mostraba los documentos. Yo creo que adentro había unas hojitas como esta que estaba por aquí, esta sí, adentro habían estas hojitas, así, en blanco, e incluso algunas de las auditorías fueron solicitadas por mí, y esa era una forma de medir incluso a directores y gerentes. Cuando había el tema, yo decía, ¿estás seguro de que efectivamente está bien hecho? Sí, Pedro o alcalde, como sea, está bien hecho. Entonces, no vas a tener ningún problema que con tu firma, con tu puño y letra, hoy mismo te vas a la Contraloría y pides un examen especial a este contrato. No hay ningún problema. A la tarde venían, aquí está la recepción de la solicitud. Oiga, Pedro, una pregunta, ¿no? Porque siempre se habla en las administraciones municipales que hay corrupción, ¿no? Con documentos, sin argumentos, pero se hacen las denuncias. Me pregunto, cuando llega un nuevo alcalde, siempre quedan un montón de denuncias. ¿Por qué los alcaldes no denuncian eso? El que estuvo antes de usted tenía un montón de denuncias. ¿Usted qué hizo? A ver, en algunos casos ya la Contraloría empezaba los exámenes. Entonces, cuando empezaba los exámenes, nuestra obligación era entregar la documentación. Esa es nuestra responsabilidad y eso es lo que hicimos.
incluso en temas tan sensibles como el tranvía. Se entregó la documentación. Ya sabe usted un montón de temas, glosas y todo eso. La pregunta es, el ente de control, el llamado, ¿Qué hizo? porque es el llamado. O sea, uno puede hacer la denuncia, sea de Contraloría, si es que es de Fiscalía, pero hasta ahí se puede llegar, con toda la documentación, con las pruebas. ¿Usted hizo denuncias? Claro, como le comentaba, una de ellas en especial fue el tema del tranvía, que nos pareció que no era lo correcto y adecuado, porque eso generó justamente las demandas, que nosotros durante cerca de 2 años estuvimos en un proceso muy fuerte jurídico, legal, con acompañamiento de la Procuraduría, para determinar que lo máximo que se tenía que pagar era $1 millón. Pero, oh sorpresa, esta nueva administración parece que se ha olvidado de defender a Cuenca y pierde los laudos. Parece que no hubo nadie quien la defienda, nadie que vaya con documentación, que se reúna con los técnicos, y se pierden $25.8 millones. Te pongo un caso. Lo máximo que pretendía uno de los contratistas por las mayores permanencias y todas las cosas que ustedes quieran saber, 6 millones decía. 6 millones es lo máximo que pretendía, y nosotros dijimos, ni a bala que te vamos a dar eso, porque no es legal, no es justo, yo te voy a poner las multas. Se le pagó 12 millones. El doble de lo que pretendía. Entonces, hasta el día de hoy no transparentan la información. ¿Por qué se quedan callados en un tema tan sensible? Si es que no hay nada oculto, pues saquen y digan, por esto, aquí hubo una multa que no pudo aplicarse, aquí hubo un tema de mayor permanencia, aquí hubo una factura que no se pagó, y ya, pues todos nos quedamos tranquilos. Falta de transparencia. Completa y absolutamente. ¿En dónde falla? ¿Pero en dónde falla? Desde la cabeza. A ver, el cuerpo es como la cabeza. Así de sencillo. Puede ser que algún pequeño órgano esté ahí medio defectuoso, medio enfermito, pero no puede estar todo el cuerpo enfermo. Sí, como es el cuerpo, es la cabeza. Así de sencillo. Y es lamentable lo que está pasando ahora, porque esta administración que administra con peras y manzanas, y que ha sido, yo creo que la histórica que más denuncias ha tenido de corrupción, y que incluso muchas de esas están en la Contraloría, cerca de 70, y que ya los procesos han empezado y seguramente ya están saliendo, como uno ya salió del tema de los conciertos. No puede ser posible que en lugar de ir hacia adentro y hacer un mea culpa, ¿qué está pasando? A ver, ratito, ¿qué está sucediendo? Se me está yendo de las manos. Siempre se busca culpar a un tercero, o la administración anterior, o el concejal tal, o la pluralidad, por ejemplo, que les dijo traficantes de tierra, o el gobierno nacional, o el ministro, o el gobernador, no el prefecto, porque ahora sí son panísimas, por algo seguramente serán, pero qué raro, siempre hay un culpable. Siempre hay alguien externo. Nunca se puede decir, ¿no será que tal vez nosotros adentro alguna cosita estemos haciendo mal? No hay un reconocimiento de culpabilidad, de responsabilidad. Entonces, si la cabeza tiene estos problemas, no se diga pues el cuarto. Este rato, mi querido Clever, y les pongo a los queridos ciudadanos que me digan el nombre de una dirección o empresa pública. Y yo le voy a decir en cada una de ellas donde al menos hay una sospecha de algo. Donde usted pone el dedo, sale puso. Oiga, Pedro, es evidente, yo viendo desde el punto de vista de cómo están funcionando las empresas municipales, para mí están funcionando mal. Yo veo que hay una caída en el tema del funcionamiento de las empresas, ¿no? Hablábamos hace un rato, EDEC, ¿no? Llena de carpas el Parque Calderón, Santo Domingo, y la plazoleta vacía, jugando indoor fútbol. Oye, ¿qué está pasando con las empresas? Porque no es que están bien, no va a decir que están bien las empresas, ¿no? Como que tiene que venir un proceso de replanteo exactamente de todo, pero de todo. Yo le digo Guardia Ciudadana, ¿no? Va a decirme que está bien. La EMOC va a decir que tampoco está bien. O sea, es evidente que Tapa también ha tenido un bajón increíble. Consecuentemente, ¿qué es lo que se viene con estas empresas ya con la experiencia que usted tiene? A ver, es complejo lo que usted plantea en el sentido de que cada una de ellas, insisto, si usted pone el dedo sale pus. En las que usted me dice, le puedo dar algunos ejemplos. La EDEC, hasta el día de hoy no dicen qué pasó con ese famoso tema de vamos a comprar unos kits alimenticios a cambio de unas entradas para uno de los conciertos, donde Farmasol recibía el dinero, no entregaba el kit, recibía el dinero, le entregaba el boleto y decía que con ese dinero le daba al EDEC para que el EDEC compre. Eso público, el sector público no funciona. Si ustedes tienen tal experiencia, saben que no funciona así. Solo por ponerles un ejemplo, pero calladitos han estado en ese proceso. Espero que la Contraloría ya saque algún resultado. En el caso del EMOB, el caso Grúas,
cosa terrible que hasta el día de hoy hay las cosas bien extrañas y raras, y peor aún con esa terminación de mutuo acuerdo donde había un perjuicio de 6.8 millones de dólares para los cuencanos. Para los cuencanos, porque el resultado de ese acuerdo es un perjuicio que la Contraloría también lo tendrá que decir. Y así podemos ir hablando. Farmasol, con lo que yo también denunciaba, esas ventas con precios exorbitantes, casi del doble Exceso o más, de locales. para con el tema de, no, pero con el tema de la prefectura de Guayas. ¿Cómo hacía la prefectura de Guayas? En lugar de comprar a los laboratorios, de compra a Farmasol y con un precio mayor que el que usted y yo vamos y compramos una unidad, ellos 200.000 unidades. Por poner otro ejemplo, en el tema de tapa, lo que recientemente se firma, el Huangacucho, donde los costos referenciales subieron de 58 a 67 millones de dólares. Y quien ganó, cuando estuvo con nosotros, ofertó, me parece que fue 64 y ahora gana con 66 o 67 ¿Por qué se me millones. criticando a propósito de las lagunas de aguas residuales? Perdón. A Isuelco también le criticaron el tema de las lagunas de aguas residuales, el costo, ¿no? Se cuestionaba. A Paul Grata también le cuestionaron, a usted le cuestionaron, a Marcelo Carrera, finalmente afirmaron. El cuestionamiento pasa por los intereses de aquellos grupos que quieren ser adjudicados de una manera tal. Si usted se fija en esta ocasión, no ha habido cuestionamiento. El cuestionamiento fue a la demora, porque estaba listo, estaba con las actualizaciones de los estudios. No cuestiona el autocontrato. Todo estaba listo. Lo que hicieron fue demorarse más de 2 años para cambiar los estudios, que eso es diferente, para modificar los estudios, para regresar en algunos casos a términos de referencia anteriores que permitían que esto sea más cerrado y no más abierto. Así de claro y así de sencillo le estoy diciendo. Pero hablando de este tema, Entonces, había unas multas también. ¿Se pagaron? ¿No se pagaron? ¿Qué es lo que pasó? no son multas, lo que había era por la falta de uso de los fondos, Claro. que tenía que hacer un pago. Pero ¿Sí yo, sabe cuánto fue eso? claro, 2 por millones. supuesto. No, bastante menos. Yo oí que eran 2 millones en etapa, yo pregunté. Pero es buenazo porque, a ver, cuando el hoy alcalde denunciólogo, como siempre, decía, estamos pagando, porque decía 70, 80 mil dólares mensuales, cuando estaba yo, y cuando él asume, después la gente dice, no, solo estamos pagando porque decía 35, 40 mil. Empecemos por ahí. Pero estamos pagando. Sí, pero hagamos el cálculo de la tasa, el costo financiero. La tasa que se consiguió, porque estaba ligada a lo que es una tasa internacional, se me va este rato el término, mil disculpas, y esa tasa internacional estuvo bajando, casi llegó a cero. ¿Ya? Entonces, el costo promedio ponderado de la tasa de interés no superaba el 3.5%, que eso no, ni siquiera la CAF le da esos valores como tal, pero la misma CAF y el Banco Europeo de Inversiones para este proyecto se consiguió indexada a la LIBOR, perdón, se me estaba escapando ya algunas cosas, indexada a la tasa LIBOR. Entonces, eso al final del día, ciertamente que había este costo financiero, pero en el total del financiamiento, el ahorro es impresionante. Pero es una negligencia terrible eso. Pero ahora tiene que haber estado en el 2016 iniciándose. Claro. ¿Por qué se demoraron tanto? ¿Por qué no firmó usted? ¿Por qué no firmó? Nosotros hicimos un proceso que duró 1 año y medio. Una vez que lanzamos el proceso. Primero, recuerden que había que conseguir los fondos y el aval soberano. ¿Y sabe lo que todo el mundo hablaba? No hay el vuelto. Claro. No, Eso es lo que decían. Y aquí en 30 segundos me explico rápidamente. Primero tenemos que conseguir el aval soberano. Claro. Porque si no hay aval soberano, el gobierno Claro, pone la claro, figura como garante. Ya. Los prestamistas CAF y Banco Europeo de Inversiones No prestan. no prestan. Entonces ahí tomó un buen tiempo. Luego, el mismo Banco Europeo es quien acompañó el proceso. No fue un proceso de licitación que solamente etapa lo validaba. Los técnicos lo hacían, pero todos los pasos lo manejaba el Banco Europeo de Inversiones. El Banco Europeo de Inversiones dijo, a ver, le califica al de la oferta más baja. El resto no le paren zona, especialmente al tercero que estaba como 10 millones arriba. Y fuimos con todo el proceso, preguntas van, preguntas vienen, y claro, el segundo oferente decía, ¿y a mí por qué no me paran zona? Con justa razón, seguramente. Y la respuesta era porque el Banco Europeo nos dijo que primero califiquemos la más baja. Si se calificaba la más baja y todo estaba bien, pues había que continuar. Pero los tiempos realmente fueron muy, muy largos y las demoras del Banco Europeo de Inversiones en dar el aval para irse haciendo cada uno de los pasos, no era de un día a otro, a veces eran de semanas, nos tomó el tiempo y al final el mismo Banco Europeo decía, aquí hay una experiencia técnica que no cumple, si bien es cierto, no es significativa, pero no cumple y por lo tanto sugerimos que más bien se dé de baja. Ok, Banco Europeo, si ustedes sugieren que es así, nosotros tenemos que aceptar esas condiciones y se dio de baja, me parece que fue en el mes de febrero
del año 2023 y estábamos Oiga, prácticamente pero, a 3 meses de pero es terrible lo que ha pasado. Porque yo me acuerdo que en el 2015, que ya se estaba pensando en el proyecto, caramba, se hablaba de cifras de 24 o 25 millones de dólares, ¿sí se acuerdan? Sí, el esquema de lo que yo, Sí. de lo que yo tengo entendido, la tecnología que se quería ocupar en ese momento era muy diferente a la que al final del día, con el acompañamiento nuevamente de los financistas, sugerían que es la empresa de lodos activados, etcétera, y que es muy, muy diferente a la que tenemos de las piscinas de oxigenación. Entonces, el cambio tecnológico es el que hizo que se haga el incremento de estos valores y, de hecho, estuvo asimismo prácticamente terminado los estudios y para lanzar el proceso en la administración del ingeniero Cabrera. Cuando nosotros asumimos la administración, vimos que algunas cosas estaban muy cerradas, en el sentido de que no iban a poder participar más oferentes, y se pidió a través de la solicitud del Banco Europeo, siempre con el acompañamiento del financista del Banco Europeo, que se cambien las condiciones, y ahí es donde nos tomamos desafortunadamente aproximadamente un año, sí, más o menos un año, en la actualización de los estudios como tal. Pero bueno, está ahora. Veamos qué es lo que sucede, confiemos que el proceso haya sido transparente, tengo yo mis dudas. ¿Tiene dudas? Sí, sí, yo tengo mis dudas y lo he dicho. ¿Como cuál, por ejemplo, Pedro? Como por ejemplo que ya han cambiado nuevamente las condiciones de los términos de referencia, donde cerraron algunos temas en lugar de hacerlo más amplio para que participen más oferentes y tener mucha más competencia y que eso permite incluso reducir o bajar de alguna manera los costos. Porque ¿sabes? Mientras más oferentes compiten, la probabilidad de que exista un costo más bajo es mayor. Pero si al final del día tenemos 2 o 3 oferentes, pues no siempre es lo que uno busca. Por eso lo que Pedro Palacios no fue invitado a esa ceremonia en la cual se hizo la firma tan grande, ¿no? Estimado Chito, a mí me llegó un mensaje por WhatsApp. Espera. Soy tal persona, nos gustaría que nos acompañe. Me parece, creo yo, tal vez ustedes pueden decir que estoy exagerando. Yo creo que esa no es la forma. No, pues hay que invitar. La forma adecuada de hacer una No, invitación. que es una autoridad. Empezando por ahí, y no es porque me crea lo máximo, sino creo que hay un mínimo de respeto nada más en las formas también. Pero sí fue invitado. Aunque sea de esa forma, través de un pero WhatsApp. Y le digo con toda honestidad, y si me hubiera llegado una invitacióncita así un poquito más formal y todo más, tampoco me hubiera ido. Porque yo no iba a validar algo que considero que está mal. Allí está el kit. Sí, pero son las dos cosas. Y lo digo transparentemente, yo no tengo ningún problema, no tengo nada que ocultar, nada que oscurecerle para dar una opinión diferente, no. Porque no podemos validar algo que en mi criterio no está bien hecho. Pero bueno, si ya está, los entes de control tendrán que revisar el proceso y si es que no encuentran nada y fue solamente una suspicacia de mi parte, pues ya, fue una suspicacia y si tengo que pedir alguna disculpa, lo haré. Pero vamos a ver qué pasa, todavía eso está. Oiga, veremos. Pero hay otro tema, usted le voy a preguntar, es evidente, esto de los bienes mostrencos, ¿no? Que también se ha hablado que eso ha sido una negligencia de hace muchísimos años por parte del municipio y que han habido gente que se ha aprovechado de eso. Un comentario suyo sobre eso. A ver, eso fue justamente uno de los problemas que se dieron a inicios de este mes, donde prácticamente a Cristian Zamora lo sacaron corriendo un par de ocasiones de la ruralidad, lo sacaron así pies de polvorosa. Porque recuerden que son 3 ordenanzas, una de ellas estaba relacionada al tema de control de las multas, el otro a través de lo que es el PDOT y el otro a través del tema de las obras de beneficio general. Pero como parte de estos procesos estaba el famoso banco de suelo, donde justamente una de los artículos hablaba de que ahora no se puede generar, o más bien dicho, para generar una adjudicación por prescripción adquisitiva de dominio, por un lado, que es una posesión como tal, que ante un juez determina que efectivamente fue posesionario con los testigos y todo lo demás, y por otro lado, un bien mostrenco que no tiene título de propiedad, pero que en un momento dado alguien puede decir, yo sí fue, no por prescripción adquisitiva de dominio, sino más bien a través de alguna documentación que luego de los años se consiguió, se decía que tenía que pagarse una multa que eran de decenas de miles de dólares. Entonces, esto es un tema atentatorio para quien realmente sí quiere hacer las cosas de una manera correcta. Bienes mostrencos están dentro de lo que es el banco de suelos del municipio. Todos ellos que aparentemente no tienen un propietario, digo aparentemente porque puede ser que alguien luego sí consigue su escritura de papá, del abuelo, lo que sea, están como el banco de suelos.
pero mágicamente lo que usted dice es cierto. Serían los abogados que... El rando menos pensado asomaba a alguien con una Excelente escritura, trabajo. con un documento, Claro, o sea, claro. y decía si esto es. Es un proceso interesante, por ejemplo, de fiscalización para saber cuáles bienes mostrencos han sido adjudicados en estos 2 años y medio Claro. y quién fue el adjudicatario, pues. Y a ver esa persona... Bueno, yo creo que es mucho más antes. No, y desde antes también, en nuestra administración con mucho gusto lo podemos revisar, no pasa nada, y las anteriores, y ver si es que quien fue adjudicado lo mantiene o a los 3 o 6 meses ya lo vendió. Claro, Porque el business era ese, el business... porque ahora también no el principio es la prescripción adquisitiva de dominio para hacer lo que les da la gana también. Es- Y hay abogados que se han vuelto ingenieros a utilizar muy Y bien, no ¿no? solamente abogados, ahí también tengo que decirlo, algunos jueces que tienen que Claro. darse un poquito más de Y tiempo para revisar también la algunos documentación. empleados, pues, que también han sido los que han movido las fichas para este Hablábamos del tipo de tema cosas. de que usted pone el dedo y sale plus. Siempre se ha escuchado de que en la Dirección de Avalos de Catastros pasan horrores, pero qué cosa más extraña que en estos últimos 30 meses, casi que semanal o mensual, ha habido una denuncia de cambios de claves, de movimientos, de que se suben los valores de predio para que algunos promotores no paguen plusvalía, por poner un ejemplo, el tema de los bienes mostrencos, las prescripciones adquisitivas, el tema que también es interesante, la venta de terrenos a través de la figura de condominios, o en su defecto, no sé, pues nos podemos encontrar las ventas de remanentes, que también son parte del Oye, pero proceso. eso en su época ya había eso, Pedro. Y antes, y usted también ya había eso. Sin embargo, Se hizo algo al respecto, porque, oiga, yo he visto funcionarios con sueldo de $800, son millonarios. pero, Sí, sabe usted muy bien eso. Sí. A ver, frenar la corrupción es una decisión política, Ya. parte de eso. Si no hay esa decisión, Nada. y más bien si es que desde la cabeza se empiezan a hacer las cosas al margen de la ley, ¿qué se puede esperar del resto, como decía, del cuerpo? Es así de claro. Nosotros implementamos algo que era la ISO 9037-1, la 37001, disculpe, la ISO 37001, la anti-soborno. El primer y único municipio de los 221 en ese momento que tenía esta norma, que es la anti-soborno. Pero no solamente a la Dirección de Compras Públicas, porque en algunas empresas o digamos, espacios de públicos eran solamente al tema de compras públicas. Nosotros hicimos a todo, absolutamente a todo. ¿Y cómo funciona eso? A través de un modelo que se llama COSO, que es donde están los puntos de riesgo, son modelos internacionales, se generan o se ven dónde están los puntos de riesgo y se hacen auditorías cruzadas. Por poner un ejemplo, alguien de áreas históricas le audita al de control urbano, alguien de control urbano al de planificación, el de planificación o el de cultura le va y le audita internamente a el de avalos y catastros. Entonces, hay esta información. No se estaban de acuerdo. Bueno, usted sabe que al final del día quien quiere ser corrupto busca las maneras. Eso no es que garantizaba que ya se iba a eliminar la corrupción, pero por lo menos le poníamos una dificultad, ¿no es cierto? Por lo menos había una dificultad. ¿Sí saben qué pasó con esa normativa? Ya la perdió Cuenca. Ya no existe, ya no tiene. La actual administración no decidió hacer la auditoría de seguimiento y peor aún la de recertificación. Yo le pregunto, Cristian, ¿a usted por qué le estorbaba esta norma? O más dicho, ¿en qué le estorbaba? Más bien, yo creo que era una herramienta buena para usted para que diga, bueno, vamos a seguir consolidando. ¿Le estorbaba la norma, dice usted? La norma, no sé qué apellido, no mentira, la norma ISO 37001 le estorbaba porque la perdieron. Pedro. Y solo si me permite, Luchito, lo mismo se estaba implementando en etapa EMO y EMAC. Quedó pesado el proceso de implementación. Y pregúnteme a ver si es que terminaron. No. Entonces, seamos claros, no solamente hay que ser, hay que parecer, ¿no es cierto? Pedro, si me permite allí, justamente hablando sobre este mismo tema, ¿quién se llevó sus documentos o quién hizo desaparecer esos documentos que tanto se hablaron? No tengo la menor idea, pero lo que no ha hecho nadie, y se rasgaban las vestiduras y salieron todos los medios de comunicación, que aparte muchos de ellos reciben buena pauta, y que además salían los tweets así 2 por día, así todo el tiempo, solamente para de boca decir que no sé cuántos. El único que ha hecho algo en eso soy yo. ¿Y qué es lo que hice? Con mi firma y mi responsabilidad me fui a la fiscalía y puse la denuncia. ¿Y cómo fue esto? Reconocí mi firma y la próxima semana ya los primeros, digamos, personas tienen que ir a rendir su versión con abogado. Con abogado, para que no haya ningún problema luego. Son 4, son los primeros 4
que van a rendir su versión la próxima semana. Entonces, avanza, vamos a hacer las gestiones que sean necesarias para que esto no se detenga y que se pueda encontrar no solamente quien hizo perder esa documentación, que aquí es bien raro porque, ojo, mis queridos vecinos y vecinas, existen los archivos municipales en cada dirección y hay personas responsables. Y para que alguien saque un archivo que es normal, para poder sacar una copia certificada, para poder hacer una revisión, eso es muy normal. Sacar, me refiero a que sacan del archivo y se llevan a su escritorio, no a la casa. Ahí mismo se queda. Hay una firmita en una bitácora. Ya. Y tienen que devolverse el archivo y otra vez decir, ya devolví, pongo mi firma con tal día. Hay la firma de salida. Y la firma de ingreso. No hay la firma de ingreso. Ah, no hay la firma No hay de la ingreso. firma de ingreso. Entonces, estos y muchos otros temas más de algunas personas que incluso dentro de la corporación municipal y posiblemente, Consejo Cantonal, han estado ocupando la Dirección de Valores y Catastros para hacer algunas cosas indebidas. Pero Como por ejemplo... todos los profesionales saben eso. Ustedes escuchan fuera del municipio, comentan lo que está diciendo. Pero deberían... Tercinas medias, además. Pero deberían denunciarlo, Claro. ser cívicos y cortar de una vez por todas esto. Si no cortamos esto, lo único que vamos a hacer es seguir conversando de este tema y que no pase nada. Y lo que yo le decía, es prohibido por la ley que a través de la figura del condominio se vendan terrenos. Pero eso se hace. Nosotros cortamos eso. Tuvimos entre comillas, un lío enorme con los notarios. Yeah. Porque decían que esto es una práctica que se estaba haciendo. Sí, puede ser, pero la ley es clara. Usted no puede decir, esto declaro en propiedad horizontal, porque cuando usted hace propiedad horizontal, los terrenos son menores a los que dice el lote mínimo. Pero usted está obligado a hacer la casa, y la casa está aprobada a través de control urbano, los planos. Las casas, no las casas. Tiene que construirlas para venderlas. ¿Pero qué hacían? Y aparte del aporte del 15% del 424 del COTAC, no se tiene que dar en un condominio. ¿Qué hacían? Dividían, decían que estaba ya aprobado los planos y todo, y el día de mañana le vendo este terrenito de 120 metros, de 100 metros, le vendo acá este de 200, el lote mínimo seguramente era 300 o lo que sea, y luego ese le vendía a otra persona y todo demás. Esto es una estafa, y eso lo cortamos, mi querido. Lo cortamos. Entonces, los profesionales saben lo que yo estoy diciendo, y me encantaría, si es que creen que lo que estoy diciendo está equivocado, que me demuestren que estoy equivocado, porque nosotros sí entramos más allá de mano firme, dura y gritos, porque así no funcionan las cosas, con acciones. Se tienen que tomar acciones. ¿Que fue perfecto? No, pero que se avanzó bastante y ahora se ha retrocedido, también es evidente. Pues aquí me hacen varios una pregunta sobre el tema del EMAC. ¿Qué hubiese hecho usted? A ver, ya hicimos, pues. Lo que hubiésemos, si es que... A ver, ¿cómo? Si Dios nos hubiera... Usted no salir con una hormiga chuda así. Si Dios nos hubiera... A ver, aquí un paréntesis. Me parece terrible que se use a los obreros del EMAC, internos y externos, me parece terrible. ¿Qué obreros, Pedro? ¿Qué internos obreros? Y externos. Ya. Internos y Porque externos. no, obreros es de que me pertenecen a mí. Por eso, claro, Pero no pertenecen, internos pues. y externos para un show político. Y peor aún todavía, a los recicladores de base. Qué sinvergüencería. Esto sí que es ser un sinvergüenza, no hay nada que hacer a los recicladores de base, que no tienen nada que ver con esto, mintiéndoles que van a perder su poco sustento que tienen para que salgan a marcha. Pero bueno, paréntesis, ¿qué se hubiera hecho o qué hubiésemos hecho si continuábamos en la administración, si Dios hubiera decidido que así sea? Pues continuar con lo que estábamos. Nosotros en octubre del año 2020 aprobamos el primer debate, la codificación de las ordenanzas del EMAC, donde estaba precisamente el estudio previo para la tasa de recolección y disposición de residuos, más la fórmula y la forma de cobrar, y luego se contrató la tasa para parques y jardines. ¿Quiénes lo hicieron eso, Pedro? La Universidad de Cuenca se le contrató a ellos y ellos a su vez contrataron a ¿Cuánto costó eso, Pedro? Buena pregunta, y sí me cogió de bajada, no tengo el valor, pero ¿qué hubiésemos hecho? Continuar con lo que estábamos haciendo, nada más que eso. La liberarse de la dependencia de por los centros. supuesto, porque en nuestra época también ya se dio, digamos, un conato en el sentido de que, ojo, ya se tiene que avanzar. Varias veces. Y les dijimos, sí, estamos en esto, les mostramos que ya está aprobado el primer debate, les mostramos que estamos avanzando, les mostramos que se contrató el estudio, que nos tengan un poco de paciencia y que íbamos a avanzar. Cristian sabe esto y la gerente desde enero del año, bueno, él era parte del directorio, en nuestra administración, los 2 primeros años, él fue parte del directorio de EMAC, y sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Ojalá no salga a mentir, porque lo que sabe es mentir, y aparte gritar y todo lo demás. Él sabe, están los documentos. El Consejo Cantonal, algunos que repitieron, saben que en octubre de 2020
aprobamos el primer debate. Entonces, no me vengan ahora con tonteras. Entonces, primero, ¿qué hubiésemos hecho? Eso. Pero como no se pudo y no hay como llorar sobre la leche derramada, ya estamos en otro. Es negligencia, entonces. Es una negligencia completa y absoluta. Lo que se tiene que hacer ahora, y para colmo, en lugar otra vez de asumir la responsabilidad, busca terceros y culpables. Entonces ahora es la ministra, el ministerio, la Centro Sur, el presidente, el cuco de por allá, la cuca de por allá, todos son culpables, en lugar de generar un proceso en el cual, que aquí sí digo, no somos niños chiquitos para que nos estén recordando que hay que hacer la tarea, pero yo espero que el gobierno se hubiera, al menos un tipo se hubiera dicho, oigan, recuerden que a finales de año ya se acaba el tema. Parece que eso faltó. Y no abruptamente. Un acercamiento, pues un acercamiento. Y yo lo digo, yo creo que el gobierno en esto, pues sí tenía la posibilidad, lo hubiese hecho. Insisto una vez más, no somos niños chiquitos que nos estén recordando que hay que hacer la tarea, pero sí creo que el gobierno aquí cometió un exabrupto en el sentido de decir, ya, no está bien, yo creo que hay tiempo, pero... Llevar al campo político sobre todo. Además, entonces imagínense, como no hay una buena relación, no hay un acuerdo, que aparte las cosas políticas hay que dejarlas de arriba y las cosas que van en beneficio de los ciudadanos hay que acordarlas, las de los ciudadanos. Entonces, este rato, como digo, ya hay dos estudios de la universidad, existe la aprobación en primer debate, lo que se tendría que trabajar es rápidamente en un proceso de socialización, hacer los correctivos, aprobar el segundo debate y buscar el mecanismo que está dentro de los estudios para poder hacer la Es cuestión de pedir un poco de tiempo. Un poco de tiempo, pero rápidamente, regálenme 30 segundos en esto. Se ha manipulado la información. La verdad es que el problema, el hueco, el peor escenario son 6 millones al año. El peor escenario, sin que se llegue a acuerdo con las juntas de agua potable de la ruralidad, que además les serviría porque les entraría platita, por darnos cobrando ese tema. La Centro Sur se lleva casi 1 millón. Sin llegar a ese acuerdo que podría mejorar la situación, son 6 millones. Significa $500,000 al mes, que es bastante plata, sí, pero 500,000 es menos de los 550,000 del brandeo de los vehículos, pues. Claro. 500,000 es igual a los 500,000 del alquiler de camionetas. ¿El brandeo para poner qué, Pedro? La publicidad de la actual administración, porque no tiene ningún otro objetivo. 500,000 es igual, menos o más, no sabemos, ahí sí no sé, a los cientos de miles que se pagaron por los árboles, pues que se compraron y que fue denunciado en un medio, más caros del en un medio digital donde una persona fue a comprar un hito, es como las medicinas de farmacia. Usted va a comprar una pastilla, le cobran 5 centavos. Va a comprar 220,000 pastillas, le cobran 10 centavos. Entonces, igual acá usted va a comprar un arbolito, no sé, $80. Va a comprar 2,000 arbolitos. El árbol de la vida, la esperanza. $300. Eso no está. Pero es que eso no está, mi querido Cleves, no está en el documento para saber cuánto ha costado. Ahí nomás está un montón de plata. Entonces, yo estoy convencido de que si es que existiera un cuidado del recurso público, un ahorro, porque aquí parece que entra la plata y tienes que gastarte. Pero sí gastó en publicidad bastante. No. Sí. Verá, no, pero no bastantito. Y le pongo un ejemplo. Nosotros sacamos un proceso de $240,000, me acuerdo, a finales de uno de los años. Y ahí estaban los concejales. ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué cosa más terrible? 240,000 para todo un año. Digo al final, pero al inicio de un año, para todo un año. Y esta administración, solamente en el municipio, en los primeros 6 meses, $1 millón. Y luego tapa $900,000. Y luego LEMAC otros $250,000. Entonces, sí, a ver, y más bien me critican porque dicen, no has hecho obras. Digo, lo que pasa es que se comunicó austeramente nomás. Y aquí tengo las 729 obras que están en... Oiga, Pedro, mi última pregunta. Y no hizo libro de eso, ¿sí? Digital nada más. Digital. Muy caro, señor Rodrigo. Bueno, una última pregunta. ¿En qué falló usted? ¿Cuáles son sus errores en la época de la alcaldía? Con este tramo, por ejemplo. No, por eso firme sí me puse. Perseguirles. Nunca a nadie. Firme sí me puse firme como cuando, por ejemplo, recordarán en el año 2019, en el mes de noviembre, en el Parque Calderón lo envallaron sin que yo sepa. Yo sé que veníamos de una protesta social, pero por lo menos, yo digo, tenía que haberse avisado. Para nosotros incluso comunicar que por temas de seguridad o lo que sea, pues se va a poner las vallas, aunque sea para eso. Nunca fuimos comunicados y obviamente fue una incomodidad de mi parte, una molestia y una firmeza que se recordarán incluso en el discurso de ese momento que desafortunadamente durante un tiempo generó un distanciamiento con el gobierno, pero luego entendimos de parte y parte que todos pierden, no gana nadie, sobre todo los ciudadanos, y luego volvimos a tratar de recomponer. Y otro de los temas que también me molestaron muchísimo con el gobierno del expresidente Lasso es cuando hubo el tema de Marianza.
crítico, grave, terrible, fallecidos. Metimos todo el contingente de obra pública municipal para habilitar, para recuperar cuerpos, para hacer todo lo que tenía que hacerse. Y por parte del gobierno, del Ministerio de las Públicas, dijo, ya está, ya hicimos todo. El ministro Cabrera. Y no llegó efectivamente, y no llegó ni siquiera una maquinaria. Entonces fue la única vez que yo puse, y revisen por favor, un tuit. Yo no soy una persona de conflicto, yo soy una persona de diálogo, de consensos. Yo siempre voy a poner este ejemplo. Si mi esposa y yo, la Yari y yo, nos pasamos peleando, nuestro hogar no sale adelante. Y más bien todo lo contrario. De vez en cuando, pero no todo el tiempo. A veces dormimos espalda con espalda. A veces. Pero imagínense que fuera todas las noches. Seamos francos. O sea, si es que usted en su hogar hace eso, no sale adelante, no se diga una sociedad. Entonces, las discusiones, las discrepancias son parte normales. Y si en la familia nos pasa, no se diga en un ámbito más amplio. Pero no podemos vivir en eso, tenemos que vivir en el consenso. En la selección de sus gerentes, piensa que hasta se equivocó. A eso iba. Entonces, uno de los temas que yo reconozco, hablamos un poquito de la comunicación, un tema que no funcionó, nunca funcionó. Tampoco es que me ha gustado ese show porque 200.000 les representaban dos calles de 100 metros cada una que pasaban de tierra a pavimento rígido. O me representaban probablemente dos proyectos de agua potable o alcantarillado. Yo decidí hacer eso en lugar de los faltajes. El segundo, confiar en gente que no tenía que haber confiado. Y entre esos algunos gerentes... Pero muchos amigos suyos también. ¿Le traicionaron sus amigos o no? Es que yo no tuve amigos, mi estimado Clever. No, el 90%, y podemos en otro espacio, ¿no? Ahora, nombre por nombre, con el mayor de los gustos. Uno por uno yo le voy a decir, esta persona fue un proceso de selección, esta persona fue de adentro y le dimos la oportunidad de carrera que esté en la dirección. Y hubo pero muy pocas personas que realmente fueron muy cercanas, conocidas. Y sí, amigos, una de ellas, y lo voy a decir siempre, es Diana González. Nos conocemos desde que éramos adolescentes. Toda la vida, amigos cercanas del barrio. Y realmente yo sé la valía que tiene ella y de dónde viene y su familia. Y ella estuvo en Acción Social Municipal, conjuntamente con mi esposa, que tuvo la posibilidad de servir sin ningún costo, sin ningún dinero, sin ningún cargo, sin ninguna cosa. Lo hizo con el mayor de los gustos. Y Acción Social Municipal fue una de las direcciones que más desarrolló, sobre todo en la parte de la pandemia. Más de 37.000 kits alimenticios entregados. ¿Quién más en ese momento? Otra persona cercana, pero un profesional de carrera, que hasta el día de hoy, creo que ya tiene 25 años, Andrés Peñafiel, con sus virtudes, sus defectos, lo que sea, pero un tipo de 27 años en el municipio, que creó de alguna manera el concepto de Farmasol y terminó siendo el gerente de Farmasol. ¿Qué otra persona? José Luis Espinosa, un buen amigo, colega incaísta, que estuvo los 2 primeros años en etapa. Y la verdad, el resto de personas, no se me viene a la mente, fueron personas en un proceso de selección donde nosotros sí recibimos carpetas, donde hacíamos... Hablando de la injerencia de su hermano. Esta es una de las leyendas urbanas mejores contadas por quienes hoy por hoy, hasta el día de hoy, no nos perdonaron haber ganado. Y que ciertamente algunos de ellos están en la administración. Es que fue algo que vino, pero así, en último momento. Y al margen de eso, yo digo, Dios abre y cierra las puertas. Nos abrió en el 19 y nos cerró en el 23 y uno tiene que aceptarlo humildemente, esas decisiones. Y está bien, lo que Dios decida. Yo no soy un católico que ve de misa todos los domingos. No, más bien tal vez me falta eso. Pero soy muy creyente y tengo demasiados testimonios de vida de que cuando es de ser y es bueno, se da. Y si no, no pasa absolutamente nada. Tengo demasiados testimonios de vida en ese sentido. Entonces, no pasa nada. Pero lo que quería llegar es que esta fue una de las leyendas más fuertes. A mis hermanos, que yo les agradezco un montón. Tal vez un poco más visible Hugo, porque Hugo conmigo y Fabián formamos nueva generación. Eso es lo que la gente no sabe. Y Hugo era el más crítico. El más crítico de todos. Entonces, ¿quién no quisiera tener a alguien cercano o algunos cercanos? ¿Cómo no? Que a uno le aterricen, pues. Porque estar en el poder un momento, claro, no puede nomás creerse la octava maravilla del mundo, la divina pomada. Entonces, yo tengo que agradecerle a mi padre, muchísimo, a mi hermano Hugo, a mi hermano Paul, a mi esposa, que realmente eran las personas que decían, oye, que ratito, no te vayas, estás medio aquí queriendo subir los humos, piensa bien, ojo lo que estás queriendo hacer, o en su defecto, no confíes en tal o cual persona. Entonces, tener esa gente cercana que lo que busca es el bien de uno, yo creo que eso es una bendición de Dios. Pues, ¿no? Parece ser que algunos no tienen, y por eso se lanzan. Oiga, además, va a ser nuevamente candidato. ¿Ah?
Verá, si usted me, veo que está activo usted. verá, ¿no? si usted me pregunta, mi querido Clever, a mí, yo le dijera, me encantaría ser una alternativa nuevamente, pero no es una decisión personal, Ya. es una decisión familiar, porque al final del día, la familia es la que tiene una exposición. ¿Y qué dice la familia? La familia dice, recuerda tanto daño que con mentiras, porque nunca hasta el día de hoy, lo que les decía, se ha comprobado ninguna cosa irregular, tanto daño que nos hicieron como familia, porque los que siempre han estado manejando el poder y estaban acostumbrados al lleve, a la jaladita, al negociado, porque esto es evidente, se les acabó la teta con nosotros, entonces nunca nos perdonaron el haber ganado. Y nos montaron todo, pero todo el tiempo, desde el día que ganamos, no desde el día que nos posesionamos, desde el día que ganamos, toda una maquinaria comunicacional para desprestigiar nuestra administración. Entonces, en ese desprestigio, que en el caso Pedro Palacios lo tiene que asumir, que así mismo tiene que ser uno con entereza, así no sea cierto, pero la esposa y los hijos, ¿por qué tienen que asumir eso de ahí? Entonces, es un tema familiar que lo tendremos que evaluar definitivamente, pero al final del día, como en el 2019 y incluso en el 23. Habrá señales. No. Más que señales, lo dije públicamente. A lo que me refería es que solamente tenemos una alternativa, que la decisión la tiene la ciudadanía. Así de sencillo, uno puede pararse de cabeza, hacer cualquier cosa, pero son los ciudadanos que a través de un voto consciente, ojalá que así sea, porque en el último no fue consciente, vean las consecuencias que estamos viviendo, pero un voto consciente elijan lo que crean conveniente. Si es que llegamos a ser nuevamente una alternativa, decidirán los ciudadanos. Si no llegamos a ser una alternativa, porque obviamente hay unos temas internos de familia, seguiremos contribuyendo desde la parte social, cívica, que es fundamental para una mejora de Cuenca. Yo quiero que mis hijos se queden aquí, pues. Yo quiero que mis hijos, de hecho, el mayor está en media carrera universitaria, la menor termina su colegio este año, que no quieran emigrar, pues, que no se quieran ir. Que si quieren ir a estudiar, chévere, pero que regresen y que aquí aporten a la sociedad, que aquí realmente hagan su vida, que ojalá, si es que Dios lo permite, tengan una pareja, una familia, tener nietos aquí en Cuenca, no en algún lado del mundo. Entonces, para eso necesitamos que nuestra Cuenca esté bien, ya no esté estancada, salga de nuevo adelante, recupere ese protagonismo, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Esto requerimos de Cuenca, un liderazgo situacional, no de gritos y de insultos. Un liderazgo situacional, ¿qué significa situacional? Que dependiendo de la situación hay diferentes formas de llegar a un liderazgo. Eso es lo que no entienden. Posiblemente alguna gente crea que con gritar más todo el tiempo funcionan las cosas. No, a veces sí. A veces sí hay que alzar la voz, no gritar, alzar la voz, pero a veces no más. Un liderazgo, pero con respeto. Bueno, eso nos caracteriza a la mayoría de los cuencanos. De hecho, nuestra campaña en el 2023 fue Cuenca, Ciudad del Respeto. Y parece ser que, si se da cuenta, no estábamos equivocados, porque lo que estamos viviendo no desde mayo, sino desde el 7, 8 de febrero, lo que estamos viviendo ha sido un irrespeto completo a la ciudadanía cuencana, a lo que significa ser cuencano y a las instituciones públicas de la corporación municipal. No estuvimos equivocados cuando lanzamos una campaña que era Cuenca, Ciudad del Respeto. Respeto a todos, a las diversidades, a los criterios, a las opiniones, pero después de eso, consensos, diálogos, acuerdos y vamos para adelante. Pedro, hay una cosa que vale la pena toparlo en este momento. La comunicación ha sido un punto fundamental dentro de las administraciones, pero no en el municipio. En la administración suya hubieron varios cambios en el aspecto comunicacional, porque no se daba la comunicación correcta y como debe de ser, porque no existía la unión de que debe existir entre los comunicadores de la institución con los diferentes periodistas, ¿no es cierto? De hecho, Luchito, Hubo cambios también. Pues. Fue la dirección que más cambios tuvo. Me parece que pasaron 5 personas, porque yo decía, no encontramos la forma de que le entre el agua al coco, perdón la expresión popular. O no hay gente. De poder llegar a... Bueno, sí hay gente, yo creo que pero sí. Pero se traía de Quito, pues, Pedro. Bueno, una persona estuvo de allá porque justamente, pero es que ustedes no saben, que se propuso a algunas personas de Cuenca y no aceptaron. Pero no quería. Eso ustedes no saben, yo no tengo por qué estar ventilando. O sea, que le dije a tal persona, me dijo que no, porque con sus actividades particulares estaba bien y no quería ser parte de. Le dije a tal persona, no, porque quiere manejar su independencia, que en mi criterio son grandes profesionales de la comunicación, pero así es, o sea, yo no tengo por qué estar ventilando esas cosas, pero eso es lo que sucedió. Pero al margen de eso,
Lo que se coincide desafortunadamente es que para la comunicación, aparte del producto que tiene que ser bueno, es el dinero que usted le pone. Y yo todavía hasta el día de hoy me niego a que sea demasiado ese dinero. Que tiene que haber, sí, estoy de acuerdo con usted, lo hicimos, pero no estos 4 o 5 millones de dólares que se han entregado en pautaje y comunicación. Y vaya usted a saber en qué más en estos 2 años y medio. Esa es plata con la que se puede haber hecho muchísima obra. Entonces, yo todavía eso tengo resistencia. Para mí es importante la comunicación, mi respeto profundo a los comunicadores. Y lo que suelo decir, si están recibiendo, reciban nomás, aprovechen. Aprovechen, no se dejen comprar nada más, pero aprovechen que este rato hay views, hay platita. Pero también seamos críticos y veamos el contraste de la información. Me da mucha pena que hoy por hoy no hay contraste de información. Se da por hecho y por cierto solamente una línea comunicacional y no se busca el otro lado. Entonces, en esos errores que se aceptan y que en su momento se podrán corregir, yo todavía creo que no es oportuno que el dinero de los ciudadanos se tenga que destinar demasiado en comunicación. Alguien me va a decir que estoy equivocado y que por eso tal vez no tuvimos los resultados. Yo le voy a decir, tiene toda la razón, pero todavía algo de adentro me dice, no, con esa platita puedes hacer obras en beneficio de la gente. Pedro, un concepto suyo, muy personal, después de haber pasado por la alcaldía de Cuenca, la alcaldía de ayer, la alcaldía de hoy, ¿y qué se espera de la alcaldía del futuro? A ver, las sociedades son dinámicas. Lo que hace 4 años o hace 8 años funcionó y era necesario en ese momento, hoy no es y probablemente en 4 o 6 años peor todavía. Hay una evolución de las sociedades de una manera impresionante y más aún ahora con el componente tecnológico que es muy rápido y si le metemos a la inteligencia artificial ni se diga todavía. Entonces, yo creo que se está, pues de alguna manera haciendo este programa y Dios les pague a ustedes porque yo creo que los cuencanos necesitan estos espacios de 80 años de las alcaldías de Cuenca. Continuar o decir lo que dijimos en su momento, se sentaron bases extraordinarias. Yo quiero poner un ejemplo aquí, por las cuales incluso Javier Muñoz Chávez, a quien tengo un respeto profundo, perdió una elección. Porque hizo los planes maestros. Así fue. Y por hacer los planes maestros, que era abrir principalmente el centro histórico, hacer todos esos colectores pensando hacia futuro, luego de un montón de años posteriores, para que efectivamente los cuencanos sigamos teniendo hoy eso, más no haber atendido las Américas, que era un desastre en su momento, que era competencia del gobierno, no de la alcaldía, no le permitió ganar. Entonces, ahí es un llamado de atención también a los ciudadanos que se entienda de que no es pan y circo, que si queremos días mejores tenemos que hacer temas estructurales. Hay sacrificio. Estructurales y de sacrificio. Entonces, yo creo que se han sentado las bases necesarias en cada una de las administraciones municipales en sus diferentes ámbitos y lo que se espera hacia adelante es prever los retos que se van a dar. Me explico. Una administración, la que fuese, en este caso municipal, tiene que hacerlo con 2 luces, como un vehículo, baja y alta. Baja para solucionar los problemas del día a día, que un tema puntual de alcantarillado, que un tema vial, que un tema de agua potable, lo que sea. Luz baja, que darle solución al ciudadano del día de mañana y pasado mañana los problemas que tiene. Pero al mismo tiempo tiene que haber un espacio de planificación de cara hacia futuro, a 5, 10, 15, 20 años hacia futuro. Porque si no lo hacemos desde ahora, por poner un ejemplo, si no planificamos una vía que al menos tenga, no sé, 8, 10 metros de ancho, si queremos hacerlo de aquí a 10 años, esa vía ya está con casas a los lados y queda de 5. Un ejemplo tal vez muy rápida nomás. Burdo, sencillito, pero ejemplifica mucho de lo que quiero decir. Hoy tal vez dejar una vía de 10 metros o 12, alguien va a decir, pero me estás quitando terreno, me estás quitando. Sí, pero recuerda que de aquí en 10, 15, 20 años el cambio va a haber. ¿Por qué se sabe por qué perdió Miguel Ángel Estrella cuando buscó la reelección? No. Por eso es la vía nacional. Imagínese usted. Una ciudad que tenía 50.000 habitantes. Y está loco ese señor, ¿cómo va a ser una vía tan lejos? Y ve lo que es la vía nacional. Y lo que es por eso. Y le ganó Luis Moreno Mora. Y medio colapsado. Entonces, regreso. Parte importante del tiempo de quien esté en funciones y su equipo es visionar hacia futuro. Proyectarse. Ojalá no solo a 10 o 15, ojalá a 30, 40 años.
Por eso es que la planificación que nosotros hicimos en su momento dado, si bien es cierto, puede reformarse, porque Cotada así lo dice, el PDOT cada 4 años, el PUS cada 12, pero ya dejamos en nuestro criterio unas bases hacia 40 años. Pero parece que no hay nada de planificación. Bueno, la ciudad se está deteriorando. Pero eso es por falta de, en cambio, la luz baja. O cambian el alcalde y vienen nuevamente A revolucionar. Yo tengo que reconocer algo a la administración actual, que ha continuado el 80 o 90% de las obras que nosotros dejamos. Lo único es que dice que son de él, que él ha hecho todo, ¿no? Que ha hecho los estudios, que ha conseguido la plata, que ha lanzado la oferta, que ha adjudicado y que de una vez que no. Es lo único que me parece que no es lo correcto, porque debería ser un poquito más objetivo y decir, bueno, como lo hicimos nosotros, por ponerle un ejemplo, el Parque de Miraflores lo inauguramos nosotros, pero en mi discurso lo dije, esto viene de la administración anterior. Por poner solamente un ejemplo, o el Centro de Uso del Adulto Mayor. En mi discurso, el Centro de Uso del Adulto Mayor lo hizo la administración anterior, nosotros hemos logrado concluir y está en beneficio de los ciudadanos. Yo creo que a nadie ni le da ni le quita que se pueda reconocer. Claro. Es la única diferencia. Entonces yo tengo que reconocer que todo hasta el día de hoy, estimado Clever y Michito, todo, sin excepción, que alguien me demuestre que hay alguna cosa que no sea. Hasta el día de hoy que se ha inaugurado, es parte del proceso de planificación de los recursos económicos que se dejaron y, por supuesto, de incluso obras que ya arrancaron. Yo les decía cómo recibí. ¿Se acuerdan? 110 millones en cuentas por pagar vencidas y 6 millones para obras. ¿Cómo le dejé a Cristian? Con 4 millones vencidos que había que pagar y 150 millones de dinero para hacer obras que hasta ahora se están haciendo. Y está bien, para eso mismo se gestiona, no para en los 4 años uno, entre comillas, gastarse, entre comillas, o invertir toda la plata. Los tiempos en la parte pública son bastante largos, sobre todo cuando son obras grandes. Y eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, de cara a futuro, usted hacía esa consulta, lo que se tiene que es administrar pensando en la cuenca, no solamente del 2030, sino desde 2000, probablemente 50, 2070, donde ya no estemos nosotros. Probablemente incluso hasta nuestros hijos, ya casi algunos ya no estén, pero nuestros nietos sí van a estar, pues, y le van a seguir amando y queriendo a nuestra cuenca, y van a decir, hace 50 años atrás hubo un grupo de gente que sí visionó, sí planificó, sí entendió que nosotros veníamos después y teníamos que tener una calidad de vida parecida, ojalá mejor, a la que ellos tuvieron. ¿Cómo no agradecer a las personas que usted ha nombrado con esas visiones? Porque Cuenca, de alguna manera, en un porcentaje importante, es gracias a todas esas personas que hicieron y se atrevieron y les costó políticamente, en algunos casos, tomar decisiones. Creo que a todos seguramente nos toca asumir eso y tenemos costos políticos, pero precisamente en una visión de cara a futuro. Pero si vemos ahora la coyuntura, mi estimada Plebe, y vemos un tema de corto plazo de estar en campaña permanente para posibles elecciones, para seguir yendo al lleve y al lleve, pues sencillamente no vamos a tener una cuenca con visión de futuro, vamos a tener una cuenca estancada que cada vez, en lugar de crecer y mejorar, tiene deficiencias. Y eso es lo que se está viendo hoy día. Estimado Cleber, nada más. Terminamos este programa contigo. Claro, no, yo agradezco igualmente pues, a Pedro y a la gente que nos está acompañando, a los medios que se han unido, Mote Radio, ¿no? También a Johnny Guambaña y a otros medios que también, La Voz de Guaraquiza también que se unió, bueno. que están siguiendo la señal. Y mañana estaremos dialogando sobre estos temas que me parecen importantes, sobre todo sincerando los temas de la ciudad que son evidentemente preocupantes. Es importante estos diálogos, estas conversaciones con personalidades que han hecho algo por nuestra ciudad y nuestra provincia, y que seguiremos invitándoles para que vengan acá a dialogar y a conversar. Gracias al ingeniero Pedro Palacios Puyal. Nuestro reconocimiento por estar presente y aceptar de entrada, de una, como decimos, acá a nuestra programación como el primer programa. Gracias, Pedro. A ustedes, gracias, y reitero, yo estoy convencido de que este programa que ustedes están desarrollando, empezando, y me siento muy honrado además de ser el que arranca este tema, es fundamental para que ojalá lleguemos de alguna manera a tocar un poco la sensibilidad de todos los cuencanos. Y no solamente los nacidos, sino los que realmente han venido y han querido a esta ciudad y están viviendo acá, para tocar esa sensibilidad y decir que si queremos nuestra cuenca de siempre, la de orgullo, la de satisfacción, la de respeto, tenemos que exigir a todas las autoridades de turno que realmente estén a la altura de lo que somos los cuencanos, porque los cuencanos somos dignos,
muy, pero muy dignos. Y lo que tenemos que hacer es siempre dignificar la cosa pública. Hay muchos temas que se nos quedan, señoras y señores, agradeciéndoles infinitamente su amable atención. Hay muchos temas que nos quedan, la cárcel, las calles, bueno, tantas cosas verdaderamente que podemos conversar y podemos hablar, pero habrá otras oportunidades en las que estaremos abordando estos temas. Gracias a ustedes. Buenas noches, muy gentiles por seguir nuestra programación. Mañana, 18 horas, tendremos un nuevo programa con un nuevo invitado.